Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué contentos estamos el día de hoy. Continuamos con el estudio de las Parashot. Hoy estaremos estudiando particularmente la porción que encontramos en el libro de Números, del capítulo 30 al capítulo número 32. Esta porción tiene por nombre Matot, que traducido al español significa tribus. Yo comenzaría con una primera pregunta. ¿Dónde está tu herencia? ¿Dónde está tu herencia? Veamos Mateo 18, versículo número 18. Mateo capítulo 18, versículo número 18 dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjate algo muy importante. Vivimos hoy en medio de una generación donde las palabras no tienen valor, donde las palabras se diluyen, donde las palabras no cuentan, no valen. Los compromisos hoy se rompen sin ningún problema. Las promesas son emociones pasajeras. Algo interesante que sucedía años atrás es que yo recuerdo palabras en personas mayores, abuelos. Las palabras eran compromisos que tenían que cumplirse. Sin embargo, hoy estamos en medio de una generación donde, repito, las palabras se diluyen. Un joven hoy día puede hacer un compromiso, pero y sin ningún problema romper ese compromiso. Bueno, quiero decirte que para Elohim la palabra que sale de la boca tiene el poder de atar el alma. En esta parashá aprendemos que un voto no es una simple declaración, sino una declaración con mucho poder y que además con consecuencias. En esta porción de la Torá se va a revelar un conflicto armado ordenado por Elohim y una decisión de herencia que parecía razonable, pero que deja un sabor amargo. ¿Por qué dos tribus deciden quedarse fuera de la tierra prometida? Justo en esta porción de la Torá descubriremos que la fidelidad, la guerra espiritual y la obediencia no son opcionales. Son pilares para la restauración del pueblo de Israel. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con la lectura? Vamos al libro de Números, capítulo 30, versículo número 2. Números, capítulo 30, versículo número 2 dice: Cuando alguno hiciere voto a Yahweh, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. La Torá nos enseña que las palabras no se las lleva el viento, como dicen hoy día. En hebreo la palabra neder implica un compromiso espiritual, voluntario, pero una vez pronunciado es jurídicamente vinculante ante nuestro Creador. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al versículo número 6. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y mira, mismo Yahshua lo advierte en Mateo capítulo 5, versículo número 37 en el Brit Hadashah. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Yahshua, como la Dabar viviente, nunca rompió ni una sola palabra. Cada promesa del Mesías se cumplirá. Esto es claro. Su ejemplo nos llama a vivir una vida sin hipocresía, donde nuestras palabras reflejen un corazón restaurado. Veamos un ejemplo justo en Ananías y Zafira, en el libro de Hechos, capítulo 5, que estos dos personajes fingieron consagrar todo, pero mintieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte. Acompáñame por favor al libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo número 11.
Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Ruach HaKodesh del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Te das cuenta de lo que sucede cuando hablamos de más? Cuando simplemente estamos hablando y poniendo el nombre de nuestro Señor en medio. Repito, Ananías y Safira fingieron consagrar todo, pero mintieron. Por eso es que se nos invita a vivir una vida sin hipocresía, donde nuestras palabras reflejen un corazón realmente restaurado. Continuamos con el libro de Números, capítulo número 31, que justo nos muestra acerca de la guerra contra Madián, nos habla acerca del juicio, limpieza y justicia. La orden era muy clara: era vengar a Israel de los madianitas, quienes habían provocado su caída mediante la idolatría y la fornicación. Vamos un poquito atrás, que justo es donde encontramos en qué momento Israel cayó por fornicación. Vamos por favor a Números capítulo 25, versículo 1 y versículo número 2. ¿Recuerdas tú la historia del profeta que se le invitó a que pudiera maldecir al pueblo y caso contrario, en vez de maldecirlo, lo bendijo? Pero cuando entró el pueblo de Israel, lamentablemente el profeta aconsejó al rey que llevara a las madianitas justo al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fornicara. Números capítulo 25, versículo 1 y versículo número 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vamos ahora a Números capítulo 31, versículo número 6, y veamos qué fue lo que pasó posteriormente. Y Moshe los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Esto es algo bien interesante, porque esta guerra no fue buscando expansión territorial, sino por juicio contra la corrupción que hubo en medio del pueblo de Israel. Ya habíamos visto cómo es que Pinjas, Finés, un sacerdote celoso, un personaje celoso por la santidad de Elohim, ahora vemos que está liderando un ejército con los utensilios del santuario. ¡Qué contraste! La guerra se libra en santidad, no por venganza humana. Apocalipsis capítulo 19 justo nos muestra al Mesías viniendo como un juez guerrero. Él también pelea por su pueblo con justicia. Apocalipsis 19, versículo 11 al versículo número 15. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Dabar de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Continuamos.
Números capítulo 31, versículo número 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Fíjate, vemos que la eliminación de Balaam, pudiéramos ver cómo es que simboliza la purificación del liderazgo religioso corrupto. Bueno, Yahshua también juzgará a los falsos profetas. Mateo 7, versículo 22 y versículo número 23. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más adelante en esta porción de la Torá, Números capítulo 32, vemos el caso de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que curiosamente eligen fuera de la herencia. Estas tribus deciden quedarse del lado oriental del Jordán, argumentando que la tierra era buena para su ganado. Números 32, versículo número 4. La tierra que Yahweh hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Ahora veamos la respuesta de Moshe, un tanto dura. Números 32, versículo número 6. Respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Mira, probablemente Moshe temió que esta decisión repitiera el pecado de los espías, como desanimando al pueblo. Lucas capítulo 9, versículo número 62. Y Yahshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Vemos cómo estas tribus entonces representan a los creyentes, al pueblo de Israel disperso, que regresa a casa, que quiere una herencia sin cruzar al otro lado del Jordán. Quieren bendición sin obediencia, quieren seguridad sin batalla espiritual. Aunque Moshe les concede su petición bajo condición, el peligro es más que claro. Vivir lejos del centro del pueblo de Israel, vivir lejos del centro espiritual, puede llevar a la asimilación. De hecho, mira, estas mismas tribus fueron las primeras en caer cuando Asiria invade siglos después. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo número 29. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo número 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pilesar, rey de los asirios, y tomó a Iljon, Abel, Bet, Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Esta es una de las razones por las cuales en el libro de Hebreos se nos exhorta pues a no dispersarnos como pueblo de Israel. Hebreos capítulo 10, versículo número 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Este versículo particularmente ha sido mal interpretado por las religiones. Ellos creen que es el no dejar de congregarse a una religión. Pero mira, no dejar de congregarse implica el no apartarnos como pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede si nos apartamos? Vemos el caso muy particular de los hijos de Gad y de los hijos de Rubén. Así que yo te preguntaría el día de hoy, ¿dónde está tu herencia? ¿Estás del lado correcto del Jordán? Esta parashá es clara. La instrucción de Elohim nos enseña 3 verdades muy poderosas. Número 1, tu palabra tiene un gran poder espiritual. Por lo tanto, la pregunta es, ¿guardas tus compromisos con Elohim? Número 2, la santidad se defiende con celo. Vemos el caso muy particular de Pinjas, y por lo tanto la pregunta es, ¿peleas las guerras correctas o permaneces neutral? Tu ubicación espiritual es muy importante. ¿Has elegido tu comodidad fuera del corazón del pacto? Yahshua no solo nos redimió con su sangre, sino que también nos llamó a cruzar el Jordán, a entrar en una tierra de obediencia, con guerra espiritual
y gran herencia profética. Casa de Israel, si tú hoy estás dispersa entre las naciones, vuelve a guardar la palabra, vuelve a la Torá, vuelve a Yahshua, la palabra encarnada. Casa de Judá, si estás en la tierra, pero lejos del Mesías, reconoce al siervo justo que viene como guerrero para limpiar el santuario. Jeremías capítulo 30, versículo número 3, porque he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Así que vemos cómo es que Matot nos llama a hablar verdad, a pelear por lo santo y a escoger herencia eterna sobre conveniencia momentánea. Si este estudio ha sido de gran bendición para tu vida, te invito a que le des like, compartas. Que tengas una muy bendecida semana, Shavua Tov y bendiciones.